La oscuridad de la noche rodeaba a la isla Faradio. A la distancia podía observarse pequeñas luces de los pueblos que rodeaban a la gran ciudad. El estilo futurista de la ciudad Faradio, al igual que sus avances en el estudio de Pokémon eléctricos y de la tecnología en general, convertía al lugar en uno de los puntos más importantes de la región de Teselia. Pero más allá de sus avances, la ciudad no estaba exenta de todo tipo de crimen. Fuera de mi vista. No hay nada que ver aquí, gritó el jefe de policía, Emmett Kissinger, al grupo reducido de curiosos y periodistas que rodeaban la escena del crimen. Algunos policías alejaron a la multitud, mientras Kissinger atravesaba la cinta policial que prohibía el paso y se adentraba al oscuro edificio de apartamentos. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó Kissinger al entrar al apartamento que contenía a oficiales y científicos forenses. Por la ventana del pequeño lugar, se reflejaba la luz de emergencias de las ambulancias que se acercaban al lugar. Kissinger se agachó a observar el casquillo de una bala, al mismo tiempo que acariciaba el lomo de uno de los Herdiers que olfateaban buscando nueva evidencia. Fuera del edificio, la temperatura rodeaba los 7 grados. Un frío que no llegaba a ser abrumador sino que le dotaba a aquella noche de una calma que jamás volvería a ese mundo. Para Kissinger, esta lucía como otra noche promedio de trabajo. Un forense se acercó a él para explicarle la situación. Tenemos un triple asesinato, seguido de suicidio. El padre de la familia disparó a su esposa, hijo y al pachirisú del chico, para luego volarse la cabeza. Los vecinos llamaron luego de oír los disparos. Eso es todo lo que sabemos hasta el momento. Manténgame informado, ordenó Kissinger mientras se ponía de pie y abandonaba el lugar. Una ventisca gélida impactó en su rostro cuando abrió la puerta de entrada del edificio. Observó a algunos vecinos y periodistas aún merodeando la zona, pero no les prestó atención y encendió un cigarrillo. Era una forma demasiado triste de despedirse de esta vida. ¿Qué habría pasado por la cabeza de aquel hombre para asesinar de aquella manera a su esposa, hijo y Pokémon? El equipo de noticias de Ciudad Faradio encendía sus cámaras y hacía pruebas de sonido, al mismo tiempo que algunos paramédicos entraban al edificio con carretillas de carga y bolsas para cadáveres. Kissinger maldijo y lanzó el cigarrillo lejos, mientras volvía a entrar al apartamento. Adrián, uno de los policías novatos que respondían ante él, se acercó para mostrarle una bolsa para evidencias que contenía el arma homicida. Adrián parecía bastante consternado por la escena del crimen, y al darse cuenta que su jefe notaba la palidez de su rostro, se disculpó. Lo lamento, jefe. Es que jamás había visto un baño de sangre similar. Hay sangre y pedazos de carne pegados en todas las malditas paredes. Kissinger no le prestó atención a Adrián, ya que notó por la ventana como la joven y atractiva conductora del noticiero, daba parte de lo sucedido, mientras la cámara enfocaba a los paramédicos sacando el primer cadáver en una de las carretillas. Varios Pokémon voladores pasaron rápidamente frente a la ventana y asustaron a Kissinger. Él juraría que alguna de las pequeñas criaturas tenía su pelaje cubierto de sangre. Con su mano izquierda frotó sus ojos y decidió volver a salir del lugar. El crimen familiar parecía haber afectado su mente. Le pidió a Adrián que lo acompañara, para también evitarle al joven pasar más tiempo allí. De nuevo en la entrada del edificio, Kissinger maldijo al notar que la carretilla de los paramédicos tenía una de sus ruedas trabadas, lo que no permitía ingresar la bolsa, con el cadáver de una de las víctimas, a la ambulancia. Para peor, algunos de los Herdiers más jóvenes comenzaron a lloriquear, mientras que los más adultos y entrenados ladraban con violencia hacia todos lados. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Tranquilo chico, despertarás a todo el barrio. Le habló uno de los oficiales a un joven Herdier, mientras le acariciaba la cabeza. El Pokémon seguía gimoteando, tratando de explicarle algo al oficial.
Kissinger y Adrián observaron el comportamiento más extraño de todos, el de Leal, el herdier anciano que lideraba a la jauría de Pokémon entrenados. Leal se soltó de la correa de su oficial a cargo y se sentó frente a la carretilla atorada en el suelo. Olfateó cerca de la bolsa con el cadáver y comenzó a ladrar con violencia. Me pregunto qué le ocurrirá a Leal. ¿No parece el mismo de siempre?, se preguntó extrañado el oficial Adrián. Los herdiers tienen un gran olfato y sexto sentido para cosas que escapan de nuestra comprensión. No lo sé, muchacho, hay algo en esa noche que luce fuera de lo común. Murmuró Kissinger algo preocupado. Algo como que... ¿A qué se refiere, jefe? No lo sé. Los pixies de la zona también están actuando raro. Puede que no sea nada, pero mantente alerta, chico. Ahora que lo menciona, jefe. La luna hoy luce más grande y brillante que de costumbre. Kissinger había oído algo de eso en la televisión de su oficina, antes de salir. Hoy a la medianoche iba a darse el fenómeno astronómico conocido como la superluna. A lo mejor era eso lo que tenía tan inquieto a los Pokémons. Observó su reloj. Este acababa de dar las 12 en punto. Un grito despertó su instinto y automáticamente su mano se posó en el arma que llevaba colgada en el cinturón. Adrián y él corrieron hacia el origen del grito. Uno de los paramédicos se había alejado, muy nervioso, de la bolsa con el cadáver, hasta caer al suelo. Jefe. Señor. Juro que el cuerpo dentro de la bolsa se movió. Leal ladraba con más furia la bolsa, mientras el resto de herdiers arrastraban a sus entrenadores para intentar esconderse dentro de los coches de patrulla. Adrián observó aterrado a Kissinger. Señor. Es imposible. El cadáver de la bolsa tiene un enorme agujero en su estómago. Antes que Kissinger pudiera gritarle que se detenga, uno de los paramédicos abrió la bolsa del cadáver, y de esta, una pálida mujer, con su vestido manchado de sangre, se lanzó hacia el cuello del paramédico. Este dio un grito de horror que retumbó en todo el lugar. Chico, saca tu maldita arma. Le gritó Kissinger a Adrián. Del interior del edificio, 3 oficiales salieron a toda velocidad. Moviéndose de forma errática, y con unas mordidas en sus brazos. Estos eran liderados por el pequeño cadáver del niño que había sido asesinado por su padre hace unas pocas horas. ¿Cómo es que están caminando si sus órganos ya están comenzando a pudrirse?, preguntó conmocionado el paramédico que se encontraba en el suelo. Antes de poder levantarse, un herdier que acompañaba a los policías, le mostró sus dientes manchados de sangre, y tras dar un extraño gruñido corrió hacia él. Kissinger y Adrián corrieron alejándose del lugar, mientras el herdier le arrancaba el rostro al paramédico de una mordida. «Disparen», gritó Kissinger a sus oficiales a cargo. El lugar se convirtió en una trampa mortal. Tanto por los muertos vivos, como por los oficiales y Pokémons infectados, así como por las balas que impactaban en cualquier sitio, producto del nerviosísimo de los policías que las disparaban. Los periodistas y vecinos ya habían huido del lugar a toda velocidad. Adrián y Kissinger se apoyaron, espalda con espalda, mientras disparaban a las distintas amenazas que se les acercaban. Adrián le propinó 5 disparos en el cuerpo al cadáver de la mujer que había sido asesinada por su esposo, pero ésta seguía acercándose a toda velocidad. Un 6º disparo le dio en la cabeza y la mujer por fin detuvo su paso, para caer derrumbada al suelo. Kissinger, que también le había dado en la cabeza a uno de los oficiales que se acercaban a atacarlo, se dio cuenta del punto débil de estos infectados. No gasten balas en el corazón o piernas, denles directo a la cabeza, ordenó a los policías sobrevivientes. El cadáver del chico se abalanzó sorpresivamente sobre Kissinger y lo lanzó al suelo. Este intentaba quitárselo de encima y evitar que lo mordiera, ya que había notado las marcas en los brazos de sus oficiales a cargo, y pensaba que podía ser alguna especie de enfermedad contagiosa. Kissinger tomó su arma pero no se animó a gatillar la cabeza del chico, ya que le recordaba a su hijo.
Por suerte para él, Leal el Herdier se abalanzó sobre el cadáver y con un ataque de cabezazo lo lanzó lejos. Kissinger le dio un grito de felicitación a Leal, que se dio vuelta para sonreírle al jefe de policía, pero el cadáver de un pequeño Pachirisú lo atacó por sorpresa, arrancándole parte del cuello de una mordida. Leal dio un fuerte alarido, mientras el resto de Herdiers se liberaron de sus correas y se dispersaron corriendo por toda la ciudad. Alguno de estos tenía pequeñas mordidas en sus patas. Kissinger le disparó en la cabeza al Pachirisú, pero se quedó sin balas, mientras un ahora agresivo Leal se acercaba de forma hostil para morderlo. Un disparo de escopeta lanzó al Pokémon canino contra la carretilla de cadáveres. La criatura se volvió a levantar, con parte de sus intestinos colgando, pero en vez de volver a atacar a Kissinger, decidió correr a un pequeño Herdier que huía de la zona. Ambos Pokémon se perdieron en la oscuridad de los callejones. Adrián se acercó a Kissinger. Él llevaba una escopeta entre sus manos, pero esta daba fuertes temblores, producto del miedo del joven policía. En su espalda, Adrián cargaba una bolsa con varias escopetas. El oficial había aprovechado la distracción de los cadáveres contra su jefe, para correr al coche de policía y tomar las armas. Tras eliminar al resto de policías, médicos y cadáveres restantes, Kissinger reunió a los policías sobrevivientes y les dio la libertad de disparar a matar a cualquier sospechoso. Algunos de estos malditos enfermos andan dispersos por la ciudad. Debemos atraparlos antes que... Kissinger detuvo sus órdenes, al notar con horror, como nuevos infectados, tanto humanos como pequeños Pokémons, comenzaban a salir de los edificios vecinos del lugar. Oficiales, dejen el resto de armas y coches, solo tomen sus escopetas. Es hora de retirarse, ordenó Kissinger. Él, junto a Adrián y un reducido grupo de policías, se alejaron corriendo del lugar, mientras los infectados los perseguían. Con la escena del crimen abandonada, los muertos vivos que aún rondaban el área, se tomaron todo el tiempo del mundo para darse un festín con los restos de algunos policías y Pokémon que yacían en el suelo. Algunos de estos, los que conservaban su cerebro intacto, al cabo de un rato, se levantaban y se unían a la fila de criaturas y muertos vivos. Cada una de estas criaturas, o mejor conocidos como zombies, no tenía la capacidad de sentir o de pensar, ni siquiera de preocuparse de su propia supervivencia. Únicamente tenían el deseo insaciable de alimentarse. Pero no se alimentaban de comida normal. Lo único que saciaba por unos segundos su interminable apetito, era la carne fresca que decoraba a todos los seres vivos cuya sangre seguía bombeando su corazón. Una hora después, los zombies, al notar que ya no había más alimento en la zona, se unieron en un enorme grupo y comenzaron a caminar lentamente hacia otras zonas de la ciudad, donde algunos disparos y gritos comenzaban a oírse a la lejanía. En el lugar, solo quedaba un zombi policía, arrastrándose en el suelo, debido a que sus piernas habían sido devoradas en su totalidad. Todo aquel acto de barbarie, desde la llegada del jefe de policía hasta la actualidad, había sido observado por un misterioso sujeto, que portaba unos binoculares y que se ocultaba en uno de los apartamentos vecinos del lugar de la tragedia familiar. Su nombre era Lugnatas. Él no reaccionó ni se sobresaltó al observar toda la masacre que se llevó a cabo. Ni siquiera pestañeó cuando un oficial le voló la cabeza al cadáver andante de aquel pequeño niño. A lo largo de sus 45 años de vida, Lugnatas había visto toda clase de atrocidad en el mundo. Este nuevo acto de crueldad que el mundo había dado a luz no le parecía algo novedoso. Es más, recordaba haber visto programas de televisión sobre muertos que volvían a la vida. Sin moros en la costa, Natas abandonó su apartamento, y sigilosamente, se acercó a los coches de policía. Natas se dirigió específicamente a la maletera del coche que Adrián había dejado abierto en medio de la confusión. De allí, Natas sacó una enorme bolsa, con el logo de la policía de Ciudad Faradio, impreso en esta.
Al abrirla, sonrió al notar todo de tipo armamento que la bolsa contenía. «Esto servirá», murmuró. Natas reventó el cráneo del zombi policía que se arrastraba hacia él y luego volvió a su apartamento, cargando la bolsa con armas. Tenía una larga noche para preparar su plan de supervivencia. En pocas horas, la parte del mundo donde reinaba la noche y quienes dormían plácidamente, despertarían únicamente para entrar en una pesadilla de los muertos. A lo lejos de la ciudad, en un pequeño pueblo de la isla Ferrario, un joven entrenador descansaba junto a su Pikachu y al resto de sus amigos, tantos humanos como Pokémons. Ellos desconocían que su vida tal cual la conocían, acababa de terminar aquella trágica noche.